Hola, Dios te bendiga. Seguimos en nuestra semana Hambre en Casa y en este video veremos cuándo la noche en la que Jesús instituye un nuevo pacto, dejando obsoleto el pacto antiguo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26 versículos 17 al 29 que los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Era una celebración tradicional de los judíos en la cual recordaban aquel día en el que fueron sacados de la tierra de Egipto, liberados de la esclavitud, y como en aquella noche celebraron comiendo un corderito, un becerrito, comiendo un animalito apresuradamente, así también lo hacían en el transcurrir de los años. En aquella noche tenían que rociar la sangre del animalito expiado, del animalito sacrificado, en los dinteles de sus puertas para que el ángel que iba a matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, al ver la señal de la sangre, pasara de largo. Y entonces Jesús, estando celebrando la Pascua con sus discípulos, les dice, primero les dice que uno de ellos lo va a entregar. Pero ese no es el centro de este video. El centro es cuando Jesús, en el versículo 26, toma el pan, lo bendice y lo parte y empieza a repartirlo con sus discípulos y les dice, tomen, este es mi cuerpo, coman, por ustedes es, que por ustedes es dado. Y después toma la copa, y la copa tenía vino, y les dice, toman y beben, porque esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hacemos rápido una reseña. Iba a haber un nuevo pacto en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Antes había pactos, antes había pactos para la remisión de los pecados, pero eran a través de la sangre y de los sacrificios de animalitos. Dice la Biblia en Levítico que la vida está en la sangre. La vida de la carne, la vida de todo cuerpo está en la sangre. Y entonces tenían que entregar la sangre de alguien para que sus pecados fueran redimidos. Dice en Hebreos que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía perdón, ofrecía expiación por los pecados del, del pueblo, los pecados inconscientes, porque los pecados conscientes llegaban las personas y ofrecían su sacrificio y ponían a su animalito y ponían las manos en el animalito y el sumo sacerdote lo mataba y al derramar la sangre ellos ponían las manos y por así decirlo pasaban sus pecados al animalito y encontraban la salvación de sus pecados. Pero llega Jesús a establecer un nuevo pacto. Recordemos que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán y por Eva. Por ellos entró el pecado al mundo cuando decidieron desobedecer a Dios. El pecado no entró por comer una manzana. El pecado entró por desobedecer la orden de Dios. Y Dios les dijo que tenían de todos los árboles del huerto y decidieron desobedecer y comer del que no debían de comer. Y el pecado entró por la desobediencia del hombre. Y de Adán para acá, todos somos pecadores, absolutamente todos. ¿Por qué somos pecadores todos? Porque ellos se fueron reproduciendo, pero ya no estaban en inocencia, ya no estaban en paz con Dios, ya estaban enemistados con Dios por el pecado que habían hecho. Y entonces ellos ya podían discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y dice la Biblia que entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y todos nosotros andamos en pecado porque sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Por eso vino Jesús a dar su vida en la cruz por nosotros para que tengamos remisión de nuestros pecados. Porque si fuera por obras, no podríamos hacerlo. En la antigüedad lo hacían por obras. Tenían que hacer su ofrenda, su sacrificio, su expiación para que lo viera Dios. Y ahí está el perdón de sus pecados. Y allá afuera, en cualquier religión, te vas a encontrar que es por obras, es por acciones, es por hacer, es porque mi pecado es grande y tengo que golpearme, y no es por obras, dice el apóstol
Pablo en Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe, porque todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos de Jesús. ¿Pero por qué necesitamos de Jesús? Para empezar, Él vino a este mundo, siendo Dios, a hacerse como nosotros. Pero su nacimiento no fue como el de nosotros, porque no hubo una concepción normal hombre-mujer, porque entonces Jesús en su sangre, en sus venas, en su ADN, hubiera tenido sangre pecaminosa, hubiera nacido en pecado. Por eso dice la Biblia que María, siendo virgen, sin haber conocido íntimamente a ningún hombre, siendo virgen María, es concebida por el Espíritu Santo. No era posible que un hombre natural, o no es posible que ningún hombre natural te ofrezca el perdón por tus pecados, porque como hombres naturales somos pecadores. Solamente por Cristo Jesús es que tenemos la salvación. Y por eso Jesús viene y se hace como nosotros, pero no es como nosotros porque Él fue sin pecado en toda su vida. En sus 33 años que Jesús estuvo en la tierra, no tuvo ningún pecado. Entonces Él era el único que podía salvarnos. Por eso cuando le traen a la mujer que era pecadora y la ponen en medio de Él y le dicen, la ley de Moisés dice que la hallamos en el adulterio, hay que apedrearla. Ninguno, por eso Jesús les dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, porque todos nosotros, todos los que estaban en aquel momento, todo el mundo está infestado de pecado desde el buen Adán. Entonces el único que podía redimirlos de nuestros pecados era Jesucristo. Y por eso viene a ser un nuevo pacto. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 que si en aquel entonces la sangre de los toros, de los machos cabríos, la sangre de todos los animalitos servían para expiación por los pecados, ¿cuánto más la sangre de Cristo va a limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad? Y entonces llegamos a este momento en el que Jesús toma el pan y lo parte y lo empieza a convidar con sus discípulos. Déjame decirte que en el pan no hay absolutamente nada sobrenatural. Simplemente es una figura, es algo simbólico del cuerpo de Cristo. Porque cuando tú tomas el pan y lo partes y comes, teniéndolo como figura del cuerpo de Cristo, estás recordando que Él vino a dar su vida por ti en la cruz del Calvario. Y estás recordando lo que Él padeció. Dice en Isaías que Él fue despreciado y Él fue desechado. Su cuerpo fue triturado, así como el pan cuando lo partimos, lo dejamos sin una forma, así su cuerpo fue dejado sin la forma en la que estaba, porque en la cruz padeció por nuestros pecados y llevó nuestros pecados y nuestra maldad. Y aquellos latigazos que recibía Jesús era por nosotros. Nosotros teníamos que haberlo recibido y Él lo recibió por nosotros. Y dice la Biblia que también tomó un vino que simboliza su sangre. Lo esencial, lo sobrenatural no está en el vino, no. Es que lo hacemos en memoria de Cristo Jesús, que derramó su sangre para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados. Este es el nuevo pacto que nos ofrece Jesucristo. No un pacto de obras, no un pacto terrenal, no un pacto banal, no un pacto que se repite una vez al año, no. Un pacto que se hizo una vez y para siempre para expiar nuestros pecados. Y este es el nuevo pacto del cual haremos memoria, que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, por nosotros los pecadores. Dios te bendiga.